removible. Vamos a dar hoy lo que corresponde a la parte de partes constitutivas, ¿sí? Vamos a ver cuáles son esas partes. Tenemos, por un lado, conectores mayores y menores, retenedores directos e indirectos, bases o sillas y los dientes artificiales. Cualquier cosita, si quieren, me paran, si no entienden algo, no hay ningún problema. Vamos entonces a la primero, que son los conectores. Son los elementos encargados de unir partes separadas de una prótesis parcial removible, ¿sí? Como le marqué acá, este es un conector, este es otro conector, este en el maxilar inferior es el conector. Vamos a ver cómo se clasifica. Tenemos conectores mayores y conectores menores. ¿Cuáles son los conectores mayores? Son los elementos que unen partes de la PPR o prótesis parcial removible, esta es la sigla, y se encuentran a ambos lados del arco dentario. Tenemos para el maxilar superior y para el maxilar inferior. Para el maxilar superior tenemos barra, banda y placa. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para elegir uno u otro? La vía de carga, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo con los diseños que vamos a ir en los próximos prácticos. Tenemos entonces barra, se utiliza cuando la vía de carga es dentaria, tiene forma de media caña, como ven acá en la imagen, el ancho es de menos de 6 milímetros, de espesor estamos hablando. Después tenemos la banda, fíjense que un poquito más extensa, cuando se utiliza cuando la vía de carga es mixta, tiene forma acintada y el ancho es de más de 6 milímetros. Y la placa que se utiliza cuando la vía de carga es mucosa, tiene similar a una banda, pero un poquitito más extensa, ¿sí? En sentido antero-posterior, por decir así. Cubre zonas extensas del paladar. Entonces, ejemplos tienen acá de los conectores mayores, barra, acá, esta imagen, bandas y placas. Estos son con respecto a los conectores mayores maxilares, o maxilar superior. Vamos a los conectores mayores inferiores. Acá tenemos lo que es una barra lingual con gancho continuo de Kennedy o doble barra lingual, placa lingual y barra labial. ¿De qué depende el uso de uno u el otro? O sea, ¿qué voy a tener en cuenta acá? La altura de inserción del frenillo, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo cada uno. Tenemos la barra lingual, ¿sí? Que es el conector más sencillo del maxilar inferior. Está indicado, como habíamos dicho, de acuerdo a la inserción del frenillo, cuando la inserción es normal, ¿sí? Si ustedes miran, si hacemos un corte transversal, tiene una forma de media pera, como ven acá, en esta imagen, acá abajo, ¿sí? Que está ubicado, si vemos, este es el conector mayor, y es el que está ubicado equidistante entre el piso de boca y las papilas gingivales. Acá tienen en otra imagen cómo se ve en el metal, digamos. Vamos al otro conector mayor mandibular, tenemos la barra lingual con gancho continuo de Kennedy o doble barra lingual. Está indicado en clase 1 y 2 de Kennedy, más sobre todo cuando la vía de carga es mucodentaria, y la altura del frenillo es baja. Entonces a mí me da lugar a colocar una doble barra lingual. Esta es una barra y esta es la que va a nivel del cingulum de las piezas dentarias. Acá tienen otra imagen en la parte de metálica, cómo sería una doble barra lingual. La finalidad es dar estabilidad, ferulizar las piezas dentarias, o sea, las anteroinferiores, y dar retención indirecta. Vamos al conector mayor, placa lingual. En este caso está indicado cuando la inserción es alta, o sea que yo no tengo espacio suficiente, si prácticamente el frenillo está
contacta o está cerca de lo que correspondería a la parte inferior de los dientes anteroinferiores. Entonces, se extiende desde el cingulum, como dice acá, de los dientes anteroinferiores, hasta el piso de boca, ¿sí? Y tiene en ambos extremos, tiene como unos pequeños apoyos que después nosotros tenemos que tallar. Cuando vean preparaciones dentarias se le va a indicar cuáles son los tallados que tienen que hacer para que pueda asentar correctamente el conector mayor. Y después tenemos lo que es la barra labial, que es similar a una barra lingual, pero va por vestibular, ¿sí? Este prácticamente no se utiliza, obviamente, por cuestiones estéticas, pero sí en excepciones, como por ejemplo cuando tenemos torus mandibulares, ¿sí? Entonces no podemos colocar algo que vaya por lingual, digamos así, de las piezas dentarias, o cuando las piezas dentarias inferiores se encuentran inclinadas hacia lingual. Entonces, resumiendo, los conectores mayores mandibulares tenemos la barra lingual, que es esta acá, tienen dos ejemplos de cada uno, barra lingual con gancho continuo de Kennedy, acá tienen una barra y esta es la otra. Placa lingual, fíjense que entre lo que es barra o doble barra lingual, acá yo veo la parte inferior de las piezas dentarias y acá no veo nada. Esto es una placa. Me cubre toda la parte inferior de los dientes anteroinferiores. Y por último, la barra labial. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿No? No, doctora. Bueno, gracias por contestar. Seguimos. Vamos entonces, ¿qué características estructurales tienen con respecto a los conectores mayores? Deben ser rígidos para evitar la torsión, para que no se doblen, digamos en una palabra, para que entiendan. No deben ubicarse en zonas retentivas. El borde del conector mayor no debe terminar sobre la encía marginal. Al contrario, debe aliviarse esa zona. Después van a ver toda esa parte. No deben interferir con los tejidos móviles, frenillos, tejidos del piso de boca. Debe tener un espesor uniforme. Los bordes deben ser ahusados, lisos y pulidos, evitando resaltes. Los bordes deben estar separados de 5 a 6 milímetros del borde gingival. La barra posterior, o sea, la parte más posterior, digamos así, del conector mayor, debe ubicarse entre el primero y segundo molar. Y la zona o la parte más anterior debe respetar las rugosidades palatinas. En caso de invadirlas, debe terminar en los valles y no en las crestas, ¿sí? Y la cara interna es la que no se debe llevar, viene del laboratorio con un pulido electrolítico. Bien, eso con respecto a los conectores mayores. Vamos ahora a los conectores menores. Los conectores menores son los elementos encargados de unir el conector mayor o la base con otros componentes de la prótesis como ser los apoyos oclusales, retenedores, etc. Si ustedes ven acá en la imagen, esto que está en azul y marcado con la flecha, estos serían los conectores menores, ¿sí? Esto es conector mayor, lo que está en gris, ¿sí? Y esto que une son los conectores menores. Acá tenemos otro. Bien, ¿cuáles son las funciones de los conectores menores? Unir partes de la prótesis al conector mayor, transferir las cargas funcionales a los dientes pilares y transferir las fuerzas aplicadas a cualquier elemento, o sea, al conector mayor y a los tejidos blandos que lo rodean. Vuelvo a mirar acá en esta imagen, este que está en color violeta, digamos así, es el que, o lila, es el que está, el conector menor, perdón. Vamos a las características estructurales. También deben ser rígidos, estas sí se ubican en las troneras interproximales, deben ser más gruesos hacia el lingual y más delgados hacia el área de contacto. La parte más profunda del espacio interproximal debe estar bloqueado, o sea, zonas. Y cuando empleamos dos o más conectores menores próximos, debe haber una separación mínima de 5 milímetros entre ellos.
¿Cuáles son los conectores menores? ¿Sí? Tenemos conectores menores que unen un gancho circunferencial al conector mayor. Acá, si ven en la imagen, este es el conector menor. Conector mayor une a un retenedor, ¿sí? Acá tenemos otro conector. ¿Se ve el mouse, chicos? ¿Se observa? Sí, se ve. Sí, doctora. Bien. Bueno, gracias. Entonces, vamos a los apoyos oclusales. Conector menor que une un apoyo oclusal o un retenedor indirecto al conector mayor. Acá está el apoyo, este es el conector menor, que une entonces el apoyo al conector mayor. Después tenemos un conector menor que une las bases al conector mayor. Este es el conector mayor, esta es la base y este es el conector menor que une ambas. Y después tenemos los planos guías, el conector menor que une los planos guías con la base. Este es el conector menor, el plano guía, y el conector menor es el que une ambas partes. Eso con respecto a conectores. Vamos al otro componente de la PPR, que son los retenedores, ¿sí? Los retenedores son elementos metálicos que aseguran la posición estable y fija de una prótesis, impidiendo que sea removida o desplazada de su lugar en los actos habituales del paciente, como la masticación, deglución, fonación, etc. ¿Sí? Si ustedes miran acá en la imagen, estos son los retenedores, ¿sí? Esto es un retenedor, acá esto. Tienen distintos tipos de retenedores que ahora vamos a ir viendo. Vamos a la clasificación. Tenemos retenedores. Por un lado tenemos retenedores directos y por otro lado indirectos. Los directos tenemos extracoronarios, es decir, que actúan por prehensión, es decir, por agarre, por decirlo así, y tenemos circunferenciales a barra de contacto y retenedores combinados, como por ejemplo el complejo RPI. Y los intracoronarios, que son los que actúan por fricción, que tenemos ataches, pernos, broches y piezas telescópicas. Y después tenemos los indirectos, como ser el gancho continuo de Kennedy, el estabilizador de Kummer y el brazo inactivo de los retenedores. Vamos a hablar cuáles son entonces los retenedores directos extracoronarios, es decir, aquellos que actúan, como habíamos dicho, por prehensión. Tenemos los circunferenciales, que ustedes ven acá, ahora vamos a ver las partes constitutivas de cada uno. Esto es en la parte metálica. Barra de contacto, la diferencia acá, fíjense en la terminación, nada más este termina recorriendo toda la cara y este viene desde gingival. Y el complejo RPI, que es similar, y ahora vamos a ver cada uno de las partes y funciones de cada uno. Bien. Vamos, ¿cómo está primeramente conformado un gancho común o gancho circunferencial? ¿Sí? Que son los elementos que lo mantienen, digamos así, a la prótesis en su sitio. Está conformado por un apoyo, que es esto que está en verde, un cuerpo, que van a ver que es una pequeña parte nada más, que va del apoyo al conector menor, un brazo retentivo, que es lo que está en rojo, brazo recíproco y el conector menor. ¿Sí? Apoyo, cuerpo, en esta imagen, brazo pasivo o también recíproco, también llamado pasivo, y brazo activo o retentivo. Vamos al apoyo oclusal. ¿Sí? Es el que se apoya sobre las superficies oclusales o singulares de los dientes. ¿Sí? Entonces, en la parte metálica, esto es un apoyo, en la imagen que yo les mostré, este sería el apoyo, y acá en una vista de perfil, digamos así, donde esta sería la parte del apoyo. Vamos al cuerpo del retenedor, que es el que conecta, que es esta parte negra que está acá, que es el que conecta el apoyo con el conector menor, que sería lo que está acá abajo.
Ese es el cuerpo, por eso le dije es una pequeña parte nada más. Prácticamente entre lo que es el conector menor y el cuerpo prácticamente no hay mucha diferencia. Vamos al brazo recíproco. El brazo recíproco es un brazo rígido que se va a ubicar por encima del ecuador protético, eso después vamos a ver en otro teórico lo que es ecuador protético, y va opuesto al brazo retentivo, ¿sí? Y es el que se va a ubicar por lingual o palatino, ¿sí? Este es el brazo retentivo, ¿sí? El que está en gris. Y fíjense que yo les hice un círculo, acá fíjense la terminación. La terminación es un poquitito en forma más roma, ¿sí? Entonces, esa es la terminación de un brazo recíproco. A diferencia del brazo retentivo, que es el activo, es flexible, va a terminar por debajo del ecuador protético, la porción terminal básicamente, y se ubica por vestibular de la pieza dentaria, ¿sí? Acá ven en la imagen, este es el brazo activo o retentivo. Y la terminación, fíjense que a diferencia del pasivo o recíproco, termina en forma más ausadita, digamos así, más fina. Y por último tenemos el conector menor, que es el que une todo el complejo, todo esto, al conector mayor que viene a continuación, digamos. Estos son los requerimientos funcionales de un gancho. También, o sea, de retenedores comúnmente ustedes lo van a conocer como ganchos, digamos, ¿sí? Una de las funciones es retención, ¿sí? Que es la propiedad que mantiene la prótesis en boca, evitando que las fuerzas puedan expulsarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué parte del retenedor circunferencial, de todo lo que hablamos, cuál es la parte que me da retención? Es el brazo, de esta forma, porque ahora vamos a ver cómo puede terminar el brazo retentivo, ¿sí? Este y este. Estos son los brazos, eso es lo que me va a dar una de las funciones que se necesita tener en un gancho, que es la retención. ¿De qué va a depender la retención? De la longitud mesiodistal o distomesial que tenga el gancho, del ángulo de convergencia cervical y de la flexibilidad que tenga, ¿sí? Esta misma flexibilidad va a estar determinada por el diámetro del gancho, por el ausamiento del extremo terminal, la sección transversal, es decir, si es redondo o semiredondo, generalmente el redondo es más flexible, y de acuerdo al material. Si es oro platinado, es mucho más flexible que el cromo cobalto, que tiene poca elasticidad. Vamos a otra de las funciones que requiere un gancho, es soporte, ¿sí? Que impiden que las fuerzas masticatorias hagan que la prótesis se desplace hacia gingival, ¿sí? Esto ustedes, acá tienen el espacio desdentado, ustedes después van a ver cómo se tallan unas pequeñas preparaciones en los extremos para que venga la prótesis y se asiente correctamente. Entonces, ¿qué parte del retenedor va a dar soporte? Los apoyos oclusales. Y ahí estamos, ahí ven en la imagen, esto es un apoyo oclusal y este es otro apoyo oclusal. Otra de las funciones que requiere un gancho es la resistencia, es la estabilidad, perdón, que es la resistencia al desplazamiento horizontal de la prótesis, ¿sí? Todos, en este caso, todos los componentes de la prótesis van a dar estabilidad. Otra de las funciones es que debe tener reciprocidad, es decir, debe contrarrestar la fuerza horizontal ejercida por el brazo retentivo. Entonces, ¿qué parte del retenedor da reciprocidad? El brazo recíproco. Y otras funciones tenemos circulaje de 180 grados, es decir, que la suma de todos los contactos de los elementos que lo integran deben sumar 180 grados, y por otro lado debe tener pasividad, es decir, permite mantener inactivos todos los brotes instalada y asentada. Un poquitito de qué tipos de gancho con respecto al material. Ustedes pueden encontrar ganchos colados o ganchos forjados. Ganchos colados serían todas estas imágenes que ven acá,
Todo esto son ganchos colados, ¿sí? Pueden ser circunferenciales o a barra. Este es un circunferencial, esto es una barra. Es mucho más rígido que el forjado y puede ser redondo o semirredondo a la sección transversa. Y el gancho forjado, como ven acá en la imagen de abajo, esto es un gancho forjado, ¿sí? Que debe ubicarse más lejos del ecuador que el colado, va soldado al armazón, este ya directamente, va directamente, como ven acá en la imagen, directamente en la parte de acrílico, va incluida, y a la sección transversal es redonda, ¿sí? Y es mucho más flexible, obviamente, que el colado. Esto con respecto a los ganchos circunferenciales comunes, digamos así, un retenedor común. Vamos ahora al otro tipo de gancho que son retenedores o ganchos a barra, ¿sí? En este caso están indicados en el sector anterior por estética, generalmente, obviamente, en caninos y premolares superiores, que son los que más se ven, digamos. Se originan en el conector mayor, ustedes ven acá el conector mayor viene desde gingival y termina en un punto, o de acuerdo a la forma, viene desde gingival y termina en la cara vestibular de la pieza dentaria, ¿sí? También ustedes lo van a encontrar en la bibliografía como Tulix o a barra de contacto o Roach, también lo van a encontrar. Tulix, ¿por qué? Porque es la forma en que termina. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, puede terminar en forma de T, o en forma de I, o en forma de S, o en forma de C. Son distintas formas que termina el brazo retentivo. Otras características que tiene que tener, va a tener, mejor dicho, no es que tiene que tener, sino que la retención de este tipo de retenedor es de 0,50, obviamente dada por el brazo retentivo. El soporte lo va a dar el apoyo, que puede estar ubicado por mesial o distal, en este caso, de acuerdo a donde esté la brecha. Y la estabilidad y la reciprocidad va a estar dada por el brazo recíproco y por el conector menor. Vamos al otro tipo de retenedor, que son los retenedores combinados, también como le había dicho, RPI. En este caso está indicado cuando son brechas a extremo libre, que van a ver ustedes en clase 1 y 2 de Kennedy, que en este caso, lo mismo que en el otro, se originan en el conector mayor o base y se va a dirigir también desde la zona retentiva, va a terminar en la cara vestibular, pero fíjense cómo la forma, digamos así, en terminar. Con respecto a los componentes, está formado por un apoyo, este sí va a ser un apoyo mesio-linguo-oclusal, sí o sí va el apoyo por mesial, una placa proximal y una barra en I, que es la que va por vestibular. Vamos a otras características, en este caso tenemos que la retención es de 0,25, que va a estar dada por el brazo retentivo. El soporte lo va a dar el apoyo, que sí va, este sí va por mesial, el otro podía ser por mesial o distal, el Roach o el Tulix, este sí o sí va por mesial. La estabilidad y reciprocidad van a estar dadas por la placa proximal y el conector menor. ¿Por qué? Porque este tipo de retenedor no lleva brazo recíproco, ¿sí? Y puede dar un poquito de estética con respecto a lo que corresponde a la terminación, como termina en un punto, digamos así, en la cara vestibular, puede dar un poquito de estética. Bien, eso con respecto a los retenedores directos que actúan por tensión. Vamos a los retenedores directos intracoronarios, es decir, aquellos que van a actuar por fricción. Y en este caso está compuesta por dos partes, ¿sí? Fíjense, uno es un sistema hembra, que es el que está en la pieza dentaria, y el otro un anclaje vástago, que es la que es parte de la PPR, o sea, de la prótesis parcial. Entonces, esta es la prótesis, esto es el sistema macho que va incluido en un sistema de traba, digamos así, o anclaje en la pieza dentaria. Tenemos distintos tipos, tenemos el atache de precisión, que son los prefabricados, o ataches de semiprecisión, que son ya esos específicos para cada paciente. ¿Cuáles son las ventajas? Que da estética y obviamente el anclaje es mucho más estable, ¿sí? Pero la desventaja, que es muy costosa,
La técnica es bastante minuciosa. Tenemos que tallar dientes sanos, ¿sí? O sea, el sacrificio de tejido dentario. Vamos ahora, eso era con los retenedores directos. Vamos ahora a los retenedores indirectos. Son apoyos que ayudan a los retenedores directos a prevenir el desplazamiento de la base a extensión distal en sentido oclusal. Es decir, evita que la prótesis, por acción de los alimentos, sea desplazada de su lugar. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones? Evitar el movimiento de la base a extremo libre, disminuir la acción de palanca sobre los pilares extremos y dar estabilidad horizontal a la prótesis, ¿sí? Generalmente el retenedor indirecto se utiliza en clase 1 y 2 de Kennedy para evitar justamente que al paciente al masticar no no se le vaya, como quien dice, para adelante, digamos así, la prótesis, ¿sí? No salga de su lugar. Bien. ¿Cuáles son los retenedores indirectos? Hoy habíamos nombrado lo que es que había una de las funciones era dar retención indirecta, es el gancho continuo de Kennedy, apoyos también, oclusales o caninos, un apoyito también me sirve a mí como retenedor indirecto, el brazo inactivo de un retenedor y el estabilizador de Kummer, ¿sí? Recordando, este era el gancho continuo de Kennedy, o apoyitos simples sin necesidad como para dar justamente retención indirecta, ¿sí? En caninos o en molares. Bueno, generalmente en canino el sector anterior y premolares. Bien. Otra de las funciones, como habíamos dicho, recordando lo que es el gancho continuo de Kennedy, que era una barra que se ubicaba en el tercio medio de las caras linguales de los dientes anteroinferiores, ¿sí? Por encima o a nivel del cíngulo. Esta preparación, ustedes lo van a ver cuando hablen de preparaciones dentarias, es como que se hace un pequeño desgaste en la pieza dentaria, un pequeño, superficial, como para que apoye directamente esa parte de la prótesis. ¿Cuáles son las funciones? Apuntaladora, ferulizadora, estabilizadora, de contención y, como le había dicho, retención indirecta. Vamos un poquitito ahora, habíamos hablado de conectores mayores y menores, retenedores directos e indirectos. Ahora vamos a otro componente que son las bases, ¿sí? Entonces, ¿qué son las bases? La parte de la prótesis parcial que en forma de silla de montar cubre parte del reborde desdentado, ¿sí? Sirven, si ustedes ven acá en la imagen, esto sería la parte de la silla o base, ¿sí? Sirve para mantener los dientes artificiales, reciben la fuerza sobre lo que ellos actúan. Y obviamente van a reemplazar a la encía y a los tejidos subyacentes, ¿sí? Ustedes después van a ver que las bases pueden tener distintos diseños, pero eso es simplemente diseños, nada más, no es que hace a la función. ¿Cuáles son las funciones de las bases? Soportar los dientes y las cargas ejercidas sobre ellos, ferulizar la hemiarcada evitando la migración de los dientes, también actúa como función masticatoria, estimulación funcional de los tejidos subyacentes y por otro lado dar estética, ¿sí? ¿Cómo podemos clasificar, según el material, a las bases? Pueden ser de plástico, ¿sí? Tenemos el acrílico o acrílico esterine, pueden ser de bases metálicas, pueden ser nobles preciosos como el oro, plata, paladio, o los no preciosos como el acero y el cromo cobalto. Ustedes las bases que normalmente van a ver y que se utilizan en la clínica son las de cromo, cobalto, y básicamente ustedes lo que van a ver son las mixtas, o sea que son las más usadas, donde el armazón esto es armazón metálico, y el resto que es donde van las piezas dentarias de acrílico. ¿Cómo pueden ser esas bases según el tamaño? Pueden ser bases extendidas, que están indicadas cuando la vía de carga es mucosa y mixta, ¿sí? Se extiende hasta la línea cero funcional. Si esto ustedes ven, van por vestibular. Esta es una base extendida, fíjense que llega bien, como quien dice, hasta la línea cero funcional, es como sería el fondo de surco
de la boca del paciente, ¿sí? Son bordes gruesos y redondeados. Y las bases reducidas, que están indicadas cuando la vía de carga es dentaria. Fíjense que la extensión no llega al cero funcional, no llega al fondo de surco, sino que termina antes en forma fina o en forma de filo de cuchillo. ¿Cuáles son los requisitos de una base ideal? Que tenga exactitud y adaptación a los tejidos, que tenga un fino acabado, que tenga conductividad térmica, estética, que sea autolimpiante y que sea de bajo peso específico. Hablaba un poquitito de la forma de los diseños. Ustedes tienen cuando son brenchas grandes. Acá yo le hice un solo diseño, pueden tener distintas formas, pero acá, por ejemplo, esta es una forma trabeculada, cuando las brechas son grandes. Cuando la brecha es pequeña y posterior, o sea, cuando prácticamente tenemos piezas dentarias que migraron, se cerró el espacio, no tengo espacio para colocar una pieza dentaria, entonces lo que sí voy a colocar es una triturante metálica, que si ven en la imagen, tiene una forma rectangular con dos apoyos para que no se hunda, digamos así, o no lastime la encía al paciente. Y cuando la brecha es pequeña y anterior, se confecciona un diente a tubo, ¿sí? Donde la base es metálica y acá tiene como un pequeño perno donde va encastrado el diente artificial. Vamos, por último, lo que teníamos son los dientes artificiales, ¿sí? Que son los elementos protéticos que van a reemplazar a los dientes naturales. Generalmente ustedes en el comercio van a encontrar así, en este tipo de tablillas, digamos así, para que puedan, ya directamente después lo van a ver colocado en boca. ¿Cómo pueden ser esos dientes? O sea, pueden ser anatómicos, son aquellos que si ustedes ven acá, como les marqué en negro, con estas rayitas, siguen la forma de las depresiones y elevaciones de las piezas dentarias, y dientes no anatómicos, ¿sí? Que si ustedes ven acá, es como un plano, no hay, solamente se generan canales de escape para el bolo alimenticio. Después ustedes van a ver cuándo se indica uno, cuándo se indica otro, así que eso no me voy a detener ahora. Y con respecto al material, pueden ser de acrílicos, que están indicados cuando son rebordes pobres, o sea, prácticamente no tengo reborde en el paciente, y la condición periodontal está bastante debilitada. Y pueden ser también los dientes, pueden colocarse de porcelana cuando se necesita gran eficacia, o sea, en este caso tenemos una buena eficacia masticatoria y los rebordes son gruesos y sanos. Bien, esta es la bibliografía. ¿Necesitan que les explique algo más antes de dejar de compartir? ¿Que les muestre algo nuevamente o no? O si no, salgo. ¿No?